Fijaos que hasta ahora estamos viendo la parte teórica o informativa del curso, pero a partir de ahora, en el capítulo 6, nos vamos a la parte de gestión, ¿vale? Ahora ya hay que empezar a trabajar aplicando lo que os he contado hasta ahora, ¿vale? Entonces aquí vais a ver, ya empezar a ver a documentos, procedimientos, instrucciones que nos va a marcar la FDA para que lo desarrollemos, ¿vale? Y por eso tenemos aquí el capítulo 6, que es un capítulo que está específicamente redactado para que veamos que hay una serie de etapas que se denominan preliminares. No las confundáis, por favor, con los prerequisitos, por si alguien nos la pregunta en algún momento. Pero son, digamos, una serie de etapas que nos van a, bueno, pues preparar para poder enfrentarnos a los elementos básicos que partíamos, os dijimos ayer, de análisis de peligros. Así que son una serie de gestiones básicas, pero desde el punto de vista de FDA son recomendables, desde el punto de vista europeo son obligatorias, así que ya seguro que las tenéis en vuestras fábricas. Y aquí tenéis un poquito, esas etapas preliminares son 5, el crear un equipo de inocuidad, el describir vuestro producto con un nivel de detalle que veremos más tarde y su distribución, describir el uso previsto y los consumidores previstos, elaborar diagramas de flujo con un nivel de detalle que veremos también y describir los procesos. Esta descripción de procesos suele ser lo que la FDA os pide antes de visitaros, ¿vale? Hay muchas personas que me dicen, Ángel, ¿tengo que tener el plan de inocuidad traducido al inglés? Sí, cuando te visiten, pero fijaos que lo que suelen pedir normalmente siempre los auditores y inspectores y inspectoras de FDA antes de visitaros es la descripción de vuestros procesos, traducidos al inglés. Así cuando os visitan ya suelen saber cómo hacéis las cosas, ¿vale? Si lo tenéis, porque no es obligatorio, insisto, es una etapa voluntaria para la FDA, no para los europeos, pero sí para ellos. Entonces, si está, se la mandamos. Luego ya cuando lleguen, en principio, pues nos pedirán cosas y en algún caso nos tocará traducir del español o del castellano al inglés para que lo pueda leer con detalle, ¿vale? Y luego la verificación de esos diagramas de flujo tan importantes para hacer un buen análisis de peligros más tarde, ¿ok? Vamos a por la primera etapa preliminar. En cuanto a lo que es la formación del equipo de inocuidad alimentario, ya sabéis que lo recomendable es que dentro de ese equipo esté gerencia. ¿Es obligatorio? Ni mucho menos. No se obliga a gerencia a estar dentro de un equipo de inocuidad. Es también lo que podríamos llamar equipo APPCC a nivel europeo. El equipo de inocuidad está formado por un equipo multidisciplinar que siempre debe incluir personal operativo. No puede estar formado por personas que son del departamento de calidad únicamente, porque entonces se nos van a escapar muchos detalles y no nos va a ayudar a resolver realmente el objetivo del plan de inocuidad. Entonces, lo forman normalmente pues responsables de calidad, con responsables de producción, con responsables de mantenimiento, con responsables de saneamiento y de plagas, con responsables, por ejemplo, de logística. Pues depende del tamaño y envergadura de la empresa y cómo está dividida en departamentos o jerarquías, se puede incluir más o menos personas. Pero no hay ninguna obligación legal, recordarlo, son etapas preliminares. Ok. Sí que es verdad que, insisto, el que haya diferentes especialidades va a permitir aporte de información con diferentes puntos de vista, porque a veces creemos que la nuestra es la que prioriza sobre las demás y no es así. Es un equipo que se tiene que ayudar y tiene que apoyar unos con otros, pero sí que dentro de ese equipo tiene que haber como mínimo una figura PCQI, ¿vale? Tiene que haber como mínimo una figura PCQI, porque recordar que ya os dije el día de ayer que los PCQI sois responsables del diseño, implantación y mantenimiento del plan de inocuidad. Que además sois responsables de la verificación de registros. Que sois responsables de la supervisión también de los estudios de validación si proceden. Y de reanalizar todo el plan, máximo 3 años. Entonces, dentro de ese equipo de inocuidad tiene que estar un PCQI. Tiene que ser interno, el PCQI no es necesario. Puede haber un PCQI externo. Sí que es cierto que los PCQIs externos, y os lo digo para aquellos y aquellas que sois consultores y consultoras, no os recomiendo que firméis ni un solo documento de la empresa. Allá vosotros y vosotras. Pero la firma es lo que hace que os tengáis que poner delante de un juez y defender lo que ha hecho la empresa quizás cuando no estabais. Entonces, es importante y es recomendable que haya un PCQI externo y PCQIs internos. Todo va a depender de la madurez de la empresa. Si la empresa tiene un equipo APPCC tradicionalmente,
tiene experiencia y tiene PCQs internos, genial, ¿vale? Lo hacen ellos y firman todo, etcétera. Sí que es verdad que si hay PCQs internos se recomienda que al menos haya 2. Se recomienda. ¿Por qué? Pues porque el PCQI nunca está siempre todos los días del año en la empresa. Imaginaos que os confinan 2 semanas, imaginaos que os vais de vacaciones, imaginaos, hay una obligación legal de verificar registros cada 7 días hábiles. No vais a dar poder cumplimiento legal en este sentido. Entonces, suele haber normalmente 2. Ya digo, si una empresa no es suficientemente capaz por el personal que tiene de hacer un buen plan de inocuidad, entonces recurre a PCQIs externos, que no hay muchos en España, ¿vale? Hay muy poquitos PCQIs externos, o al menos que quieran trabajar como tal, porque, bueno, pues a veces pueden tener implicación legal. Entonces, que lo sepáis. Lo ideal siempre es que haya más PCQIs, pero como mínimo dice en principio FDA que debe haber uno siempre. ¿Cuáles son las actividades de las que son responsables estos equipos estos equipos de inocuidad? Pues, como ya os dije, desarrollar, documentar, mantener y revisar el plan de inocuidad. Supervisar la implementación del plan de inocuidad. Es decir, que la documentación está muy bien, pero hay que llevarla a la práctica con la misma eficacia y garantía respecto a lo que está escrito, y comprobar que es eficaz. Y luego también una responsabilidad en tercer lugar que me interesa mucho que se os quede claro. Es que cualquier problema de capacitación que tengan vuestros operarios y operarias, si desencadena ese problema un daño al consumidor, que sepáis que sois los responsables legales de eso, ¿vale? Es verdad que las empresas soléis tener departamentos de recursos humanos. Son los que gestionan la formación y la capacitación. Pero insisto, recursos humanos no va a ir frente a un juez. Vais a ir vosotros y vosotras. Entonces, asegurar que la capacitación es la que se necesita. Pensadlo bien, porque no va a ser suficiente seguramente esos cursos anuales que hacéis donde transmitís información teórica, de buenas prácticas, pero no que en el puesto de trabajo se hagan las cosas bien. Valorar esto. Y aquí en este capítulo, fijaos, ya os presento la empresa ficticia con la que vamos a trabajar hasta que acabe el curso. Es una empresa que se llama, lo tenéis arriba, EG Food, que os la presento aquí porque, fijaos, la FDA no puede hacer cursos de formación PCQI específicos para cada sector. Ellos no pueden recibir respuestas a ejercicios que se van a plantear más tarde, donde hay diferentes sectores, diferentes respuestas. Ellos saben que si trabajamos bajo este modelo, las respuestas correctas ya las están esperando y según lo que estemos reflejando nosotros en los ejercicios, verán si es correcto o no es correcto. Pero por eso se trabaja bajo un modelo. Además, es un modelo que contiene los 3 peligros más importantes para ellos: salmonela, listeria y alérgenos potencialmente no declarados. Por eso trabajaremos con esto, ¿vale? Todos los cursos, evidentemente, se hacen así. Entonces, os describo rápidamente vuestra empresa a partir de ahora. Es una empresa que se llama EG Food, que hace tortillas, tortilla con queso y panecillos con tortilla y queso. Realmente lo que fabrica es tortilla, pero en ocasiones, según los clientes, le ponen a tortilla queso, lo envasan y lo mandan al cliente, o hacen tortilla, a veces le ponen queso y también le ponen un panecillo, como si fuese un sándwichito. Otro tipo de producto. Al final, por tanto, son 3 productos comercializados que siempre tienen como componente común la tortillita, ¿vale? Fijaos que trabajan 8 horas, evidentemente de lunes a viernes. Después de las 8 horas de producción, invierten 4 horas para limpiar y desinfectar, porque como os he dicho antes, si hacen tortilla, usan queso, etcétera, pues ahí tienen alérgenos y podría haber potencialmente diferentes patógenos, entre ellos, como mínimo, salmonela y listeria. ¿Por qué listeria? Pues porque el queso que están poniendo es un listo para el consumo. Recordad que os dije ayer que llevaba asociación de listeria y así me dijisteis en el ejercicio que hicisteis, en el equipo 2. Y luego también el producto que fabricáis también es listo para el consumo. Lo hacéis de manera que el consumidor en su casa, como mucho, lo descongela, porque lo estáis comercializando congeladito, y a lo mejor lo calienta para que esté más rico, pero lo podría comer perfectamente descongelado, ¿vale? Listo para el consumo. Bueno, pues dice también que utilizáis agua, que cumple los requisitos perfectamente de la EPA, una empresa que está en Estados Unidos. Respecta a una serie de zonificaciones establecidas dentro de la instalación, ya veremos por qué,
para evitar contaminación de patógenos en diferentes salas o zonas, y también que lleguen alérgenos donde no corresponde. Y luego, pues los trabajadores pues usan batas que están codificadas por colorcitos, ¿lo veis ahí? Calzado exclusivo, y se les forma muy bien para lavarse las manos, para el uso de guantes y para que respeten algo muy importante, que es la zonificación. Bueno, esto es una introducción de lo que es la empresa y aquí vais a ver ahora a continuación su equipo de inocuidad. Ahí lo tenéis. EG Food pues, ha incluido al gerente. Es un gerente que puede intervenir en planta, que puede evidentemente tener estrecho contacto con los departamentos de calidad, no está siempre viajando, no está siempre en otra realidad de la empresa, así que lo han introducido ahí. Luego está FS Líder. ¿Quién es FS Líder? Vosotros y vosotras. Sois los responsables de calidad. Sois quienes habéis hecho el curso PCQI de la FSPCA FDA, ¿vale? Así que FS Líder sois vosotros y vosotras. Cuando aparezca FS Líder, sentiros aludidos y aludidas porque ahí es donde debería ir vuestra firma, ¿vale? Está el responsable de producción, el responsable de saneamiento y un consultor externo, ¿veis? Que también es PCQI y además es un instructor. Podría ser perfectamente, por ejemplo, yo, PH Books, que lo que hace es ayudar y colaborar con la empresa, ¿vale? Vamos a la etapa preliminar número 2, ya tenemos la primera gestionada. Fijaos que ahora tenemos que describir lo que es el producto y su distribución. En este caso, la información que debéis incluir es la que tenéis aquí como mínimo. ¿Podéis incluir mucho más? Claro que sí, pero como mínimo eso. El nombre o nombres del producto. Y es algo que aparentemente cuando lo cuento la gente me dice, claro, hay que poner el nombre del producto. Ya. Pero fijaos Estados Unidos, ¿eh? Poneos en Estados Unidos, que está comprando alimentos de cualquier país del mundo prácticamente. Muchos de esos productos son tradicionales. Solamente los conoce el país productor y algunos consumidores que les gusta mucho. Pero claro, la FDA no los conoce. Entonces, imaginaos si no definimos el nombre como la FDA quiere. No van a saber qué es lo que está introduciéndose en su país. Es decir, el nombre del producto es el que está listado en un código reglamentario federal llamado 100 y 101. Ese que está hablando de etiquetado. Ese listado de productos comercializables en Estados Unidos es el que me dice el nombre que tengo que darle aquí para que la FDA sepa lo que estoy vendiendo. ¿De acuerdo? Estoy seguro que en vuestras zonas, en vuestras provincias, en vuestros lugares, habrá productos, alimentos riquísimos que solamente sepáis vosotros y vosotras que existe, seguramente, ¿vale? O quizás muy tradicionales. Entonces, claro, si hay una fábrica que los exporta a Estados Unidos, tiene que buscar el nombre del producto que comercializa de los que están presentes y luego, si quiere, a continuación, le puede poner el nombre tradicional para que se reconozca allí. Pero siempre el nombre autorizado por la FDA, ¿vale? Luego tenemos ahí que incluir también datos que tenéis que obtener de los laboratorios, como son, por ejemplo, las características de inocuidad de las que hablamos ayer cuando nos referíamos a los peligros biológicos. El pH, la actividad acuosa, el uso de conservantes específicos que también pueden estar regulados, pero que tienen un objetivo de inocuidad y hay que asegurar que se adicionan al producto de una forma controlada. Entonces, estos parámetros tienen que estar también reflejados aquí. Los ingredientes. Normalmente se añaden todos los que tiene el producto, de orden de mayor a menor, normalmente, ¿vale? Ahí está todo lo que tenga el producto. Las materias primas orgánicas, las inorgánicas, los aditivos, todo está ahí perfectamente identificado, del mayor a menor. El tipo de envase y sus formatos. ¿Qué es un envase monocapa, bicapa, multicapa? ¿Es un tipo de polímero específico u otro? ¿Es un envasado al vacío o una atmósfera protectora? Estamos comercializando formatos de 5 libras o de 10 libras, ¿vale? Recordad que las unidades son diferentes, las europeas, de las estadounidenses. Cuidado con cómo reflejáis esa información del volumen y del peso en las etiquetas que mandáis, ¿vale? Tienen que ser las que están legisladas en ley falta. Luego también la vida útil. Si el producto en Estados Unidos, evidentemente en cualquier zona, no tiene vida útil, no hace falta ponérsela.
De hecho, la vida útil no es necesaria ponerla, a no ser que, evidentemente, estemos utilizando materias primas o ingredientes que puedan hacer, que puedan poner en riesgo al consumidor. Entonces, es ahí cuando luego tenéis que hacer un estudio de vida útil que garantice lo que es la comercialización del producto en Estados Unidos. No os inventéis la vida útil. Que no os modifique nadie la vida útil. Que esto es muy típico en el comercio. Mi producto tiene una vida útil, según mis estudios que he realizado, 3 años. Y entonces llega, no sé si os suena un poquito, el importador o importadora y nos dice que tenemos que reducirlo a 2. ¿Vale? Cambiaré la vida útil y pone 2. Cuidado porque cuando vaya la FDA a vuestra empresa os va a pedir el estudio de vida útil. Debe ser el que le corresponde al producto. De hecho, por ejemplo, quiero recordar que me dijisteis ayer que también teníais relación directa con el vinagre, ¿verdad? ¿Me hablasteis del vinagre? Pues fijaos, hace unos años, estando en Jerez, impartiendo unos cursos PCQI, tuve relación con una empresa que exportaba vinagre, al que le había puesto un aprieto muy serio la FDA porque le habían puesto vida útil al vinagre. Y por su propio pH, sus propias características, el vinagre teóricamente, según entiende FDA, no tiene vida útil y el que alguien le hubiese puesto una vida útil, pues tenía que demostrarle con ese estudio científico que era así. Porque si no estaba obligando al consumidor de Estados Unidos a tirar un producto que era apto para el consumo y que no indicaba para nada el por qué tenía que tirarlo. ¿Se entiende esto? Y de hecho lo puso en un aprieto a la empresa, ¿eh? No pudieron darle el estudio de vida útil. Y es porque el importador le había exigido que se lo pusiese. ¿Se entiende? Entonces, la vida útil, si hay que ponerla, se pone, pero siempre documentada, justificable. Luego también el almacenamiento que va a tener ese producto, si tiene que estar alejado de luz solar, tiene que estar refrigerado o congelado, si tiene que estar en las condiciones de humedad controlada, separado del suelo, etcétera, todo eso también tenéis que indicarlo. Así como su distribución, ¿vale? Es muy importante. Luego, fijaos, una vez que tenemos la etapa preliminar número 2, vamos a la 3 y aquí hay que hacer un esfuerzo en describir lo que es el uso previsto que va a tener mi producto. Cuando hablamos de uso previsto no es el que yo decido, es el que el consumidor le da. Cambiar el chip. El uso previsto es el que el consumidor en su casa de forma razonable le da. Si lo congela y descongela, si abre y coge una parte y guarda la otra en la neverita, si lo puede usar en microondas, si lo puede, ¿entendéis? No es el que pensáis que le va, digamos que le daríais vosotros por el tipo de producto que es el que le da al consumidor. Pensarlo bien, porque cuando se usa de una forma diferente a la que pensáis, podría haber un aporte de peligros nuevo o podrían cambiar las condiciones que protegieran al producto de esos peligros que habíais analizado. Cuidado con esto, ¿vale? Luego también es muy importante la descripción de los consumidores previstos, que ya sabéis que hay multitud de grupos vulnerables con respecto a otros que no lo son cuando el alimento tiene ciertos ingredientes o ciertos alérgenos o ciertas sustancias que podrían dañar al ser humano. Ya sabéis que, por tanto, fijaos, hay personas como, por ejemplo, las mujeres embarazadas que tienen vulnerabilidades superiores a las 2000 veces por encima de un adulto sano, no embarazado, claro. Niños pequeñitos, ancianos, inmunosuprimidos. Tenemos también, por ejemplo, a grupos de diabéticos, tenemos a grupos también de hipertensos. Esta información es muy importante porque tenéis que describirle al importador, o al menos en la ficha de producto, junto a los datos de antes, esa información para que la conozca y decida en base a eso dónde lo va a introducir en el mercado estadounidense, en comedores escolares, en hospitales, en el público en general. Fijaos que evidentemente, como a veces no se sabe, toda la información que sea necesaria para proteger la inocuidad de vuestro producto tiene que estar reflejada en la etiqueta. No congelar después de descongelar. Una vez abierto, consumir en los 3 días siguientes manteniéndolo en refrigeración. O sea, hay una serie de indicaciones importantes en la etiqueta, incluso si es un producto que no está bien cocinado o no ha eliminado un peligro biológico que podría tener, y pues tenéis que indicarle al consumidor que lo caliente en microondas a 800 vatios 5 minutos. Esa información que tiene que estar en la etiqueta también tiene que estar garantizada que funciona. ¿Vale? Ya os digo que el mercado estadounidense es muy bueno, pero ante un error el consumidor estadounidense os va a denunciar. Y
Cuidadito con eso, ¿vale? Ahí tenéis ejemplos de poblaciones de riesgos, lactantes, personas muy mayorcitas, mujeres embarazadas. ¿Para qué me sirve a mí la población de destino? Me sirve sobre todo para valorar la gravedad de los peligros que analizo, ¿vale? Yo cuando analizo peligros, que lo veremos más tarde, y tengo que decidir si la gravedad es alta, media o baja, yo no me puedo fijar en una persona adulta sana. Me tengo que fijar en aquellas poblaciones a las que yo creo que el producto puede ir perfectamente destinado y lo pueden consumir, que son más vulnerables. Si una persona de 90 años con ciertos problemas ya de salud consume mi alimento y tiene un problema importante o fallece, da igual que tenga 90 años y problemas previos de salud, es una muerte que se os achaca. ¿Vale? No, si lo mismo lo ha comido otras personas y no le ha pasado nada, da igual, pero esta persona de 90 años ha comido lo que tú le has fabricado y se ha muerto. Tú eres responsable de eso. Entonces, cuando valoréis gravedades, iros siempre a buscar la información de la población vulnerable, la más vulnerable, porque es la que os va a condicionar luego si ese peligro tiene evidentemente una significatividad elevada, superior significativo, y le va a tocar a la empresa poner medidas de control. Ojo, no pongáis tampoco población general o en general, porque normalmente un bebé, un lactante no puede comer vuestros productos. Indicar también si es posible, pues recomendable que no sea consumido por niños menores de 1 año o niños menores de 3 años. Todo esto os va a venir bien para que defina bien el importador el mercado en el que lo introduce. Y si es necesario poner esta información de inocuidad en la etiqueta, insisto, súper recomendable, ¿vale? Que lo pongáis. Bueno, aquí os pongo una fichita de la información que os acabo de transmitir en la etapa preliminar número 2 y número 3, que tiene que ver con EGFood. Yo sé que aquí no vais a poder ver con detalle la información que hay, porque está muy reducidito, pero como veis aquí en color azul, ¿vale? Esta información está ampliamente disponible en el apéndice 3 de vuestro manual PCQI. De hecho, luego más tarde vamos a ir a poder verlo porque nos va a tocar hacer un ejercicio en relación a estos datos que os pongo en pantalla. Sí que es verdad que hay dos cosas que me interesa mucho que tengáis claras. Fijaos arriba del todo, ¿vale? ¿Veis ahí arriba del todo? Que pone nombre de planta y pone dirección de la planta. Cuando lleguemos al apartado de registros, os lo volveré a insistir, pero es fundamental que en los formatos de los procedimientos, de las instrucciones, de los registros, incluyáis esta información. Es una obligación legal. ¿De acuerdo? Si no la tenéis en la actualidad, tendréis que introducir esta información. Hay mucha gente que me dice, Ángel, pero yo solo tengo una planta productiva y está clara la identificación. Da igual. Es uno de los requerimientos legales que se piden en los formatos PCQI. Tiene que haber, evidentemente, identificación del centro y tiene que haber también su dirección. Así como en la parte inferior que veis aquí, en este formato, tiene que estar el nombre, la firma y la fecha del PCQI o la PCQI que dice que el contenido que tenéis aquí es adecuado, es correcto. ¿Vale? Ya os voy introduciendo cosas del capítulo 16, porque esto está indicándose en el capítulo 16, y también, como no, en el capítulo de registros, que es el capítulo 15. ¿Vale? Ir sopesándolo ya. Ok. Etapa preliminar número 4. Ahí tenéis todo lo que hay que reflejar cuando se hace un diagrama de flujo, que ya sabéis que es una de las herramientas más valiosas que hay en los planes APPCC o planes de inocuidad, como estamos viendo aquí. ¿Vale? Un diagrama de flujo tiene que hacerse bien, invertirle tiempo. Sí que es verdad que hemos ido sesgando poco a poco con los años el objetivo de este diagrama de flujo. Quizás porque Sanidad Nacional no lo está exigiendo, quizás porque los clientes no lo piden, pero dice la FDA que un diagrama de flujo tiene que ser un esquema simple, sencillo, donde están reflejadas todas y cada una de las etapas por las que pasa un alimento, desde que se recepcionan las materias primas hasta que se consigue expedir el producto. Toda etapa, fase o proceso, incluso el suministro de lo que son los servicios como el agua o el gas, también los ingredientes, los envases, etiquetas, todo, incluso la generación de residuos, tiene que estar perfectamente reflejado ahí, ¿vale? De forma esquemática, que fácilmente un inspector de FDA pueda entender
qué es lo que se hace en vuestra empresa. Hay empresas a las que, por ejemplo, en las auditorías internas que podamos hacer, ¿vale? Para ver si cumplen ley FISMA o no, resulta que no hay forma de coger ese diagrama de flujo. Me lo tiene que explicar siempre la persona responsable. Y eso no es lo que se debería hacer. ¿Vale? Cuando un diagrama de flujo es tan complejo que una persona externa no es capaz de entenderlo, incluso con experiencia viendo diagramas de flujo, el diseño no es correcto. Es verdad, insisto, que la autoridad sanitaria española os está diciendo poner ahí lo que es punto de control crítico, los puntos de control, poner también ahí los valores de temperatura y de tiempo, poner también ahí las presiones, poner... Digamos que eso se ha ido cada vez haciendo más complejo y a veces es muy difícil de entender. Dice FDA que no, el diagrama de flujo lo mejor es hacerlo sencillo, que luego tenéis ahí arriba, veis, la descripción del proceso, que es ahí donde podéis reflejar esa información. Tiempos, velocidades, normas de higiene, de protección con guantes, gorros, etcétera. Ahí podéis poner temperatura de las salas, toda la información en referencia a lo que se hace en cada etapa o en cada proceso. ¿Vale? Recordarlo, tiene que entenderlo la FDA. Algo muy importante, si cambiáis el diagrama de flujo cuando se hace una revisión, porque cambia una etapa, porque se modifica un equipo y este equipo ahora permite recirculación cuando antes no era así, si cambia un diagrama de flujo, tiene que ser actualizado todo lo que venga a continuación en la sistemática del análisis de peligros y etapas siguientes, como puede ser la determinación de controles preventivos, incluso plan de retiro, ¿vale? Sí que es verdad que debéis reflejar, por tanto, la introducción de materias primas, envases, agua, servicios en definitiva, salida de residuos. Y también nos dice, es recomendable que reflejéis zonas. Vale, todavía no se ha hablado de zonas. Ya veremos el día de mañana estas zonas tan importantes. Os lo recordaré, ¿vale? Y veréis cómo el diagrama de flujo es interesante, es recomendable, que donde haya etapas donde se aplican zonas de buenas prácticas de manipulación, quede reflejado en el diagrama de flujo, y en aquellas etapas donde pueda haber, evidentemente, un aporte de peligro, donde el alimento está desprotegido y ha habido ya tratamientos térmicos o procesos específicos para eliminar peligros, que se les va a llamar zonas de acceso controlado o restringido, pues también las reflejemos en el diagrama de flujo. Pero eso ya mañana os lo cuento, ¿vale? Cuando hablemos del plan de monitoreo ambiental, que es súper importante. Y luego aquí tenéis un ejemplo de un diagrama de flujo muy sencillito. Ojo, aquí faltan muchas cosas de las que os acabo de decir, ¿eh? Simplemente es un esquema para que las personas que puedan asistir al curso, gerentes, operarios que quizás no tengan mucha experiencia con esta información, nunca hayan visto un diagrama de flujo, que lo puedan ver, ¿vale? Pero aquí no están reflejadas las salidas de residuos, aquí no está reflejada la recirculación, aquí hay muchas cosas que no están, ¿vale? Pero solamente es para que supiesen, tengan una visión clara de lo que es más o menos. Aquí tenéis, pues, referente a GFood, una pequeña descripción de procesos. Recordad que es muy importante, desde la primera etapa hasta la etapa de expedición, si no hay transporte bajo vuestra responsabilidad, porque si hay transporte también es una etapa que tenéis que tener en vuestro diagrama de flujo. Hay una descripción de todo lo que se requiere entender o definir o detallar en cada una de las etapas. Esto es muy importante, ¿vale? Ahí ponéis, si hace falta, insisto, mantener unas condiciones higiénicas específicas, si hay que llevar una indumentaria específica, si la temperatura está controlada, si hay presión positiva o hay presión negativa, qué alérgenos podría haber en esa sala, ese proceso, lo que queráis. Cuanto más información, mejor. Y luego la última y quinta etapa dentro de estas preliminares que os estoy contando, ahí tenéis la verificación del diagrama de flujo. Dice FDA que sería correcto y adecuado que hicieseis la verificación, aquellas personas que conocéis el proceso productivo. ¿Quiénes pensáis que son los más adecuados para verificar el diagrama de flujo? ¿Alguien se atreve? ¿Somos nosotros los responsables de calidad que estamos normalmente en las oficinas? ¿O son los responsables de producción, los jefes de línea, los propios operarios que puntualmente pueden hacer ciertas cosas en las líneas? Fijaos que la FDA no nos obliga a que haya un equipo de inocuidad verificando por la planta los diagramas de flujo como se hacen en muchas empresas. Lo que vamos a hacer 5 o 6 personas por ir dando vueltas por la fábrica, estamos exponiendo a riesgos, aporte de riesgos. No, 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 no. Que lo hagan las personas que saben lo que se hace en el día a día, incluso cuando ocurren circunstancias muy particulares.
Entonces, por eso es importante que lo hagan las personas de producción. ¿Lo podemos acompañar? Sí, claro que sí. Pero insisto, a la FDA no obliga a que seamos todos, ¿eh? Un equipo de séquitos ahí. Hay gente que está poniendo que verifican los diagramas de flujo los gerentes. ¿Os imagináis un gerente dando vueltas por fábrica verificando qué si no sabe lo que se hace en cada etapa? No tiene ni idea. Y luego aparece su firma y su fecha ahí en el diagrama de flujo verificado, queda súper bonito. Hay que ser prácticos con la documentación, se hace con un objetivo claro de asegurar que lo que estamos documentando en papel, luego es lo que se hace en la práctica, sin ni más ni menos. Sí que es verdad que la FDA nos indica, nos recomienda que verifiquemos en diferentes turnos de producción, si los hubiese. Luego también que si hay, por ejemplo, un turno de producción de fin de semana o si trabajamos en campaña donde trabajamos 3 meses a toda velocidad y a veces hay etapas que durante el resto del año sí que hacemos, en esos 3 meses no tenemos que saltar porque no tenemos tiempo de la cantidad de materia prima que nos está entrando y de la velocidad de procesado que tenemos que adoptar. Entonces, que se verifiquen en todas esas situaciones particulares, ¿vale? Luego también ya este último año, pasado 2020 y también 2019, han empezado a introducir información de los flujos, ¿vale? Donde también es importante, porque tiene mucha relación con contactos cruzados, con contaminaciones cruzadas, también tiene que ver mucho con, evidentemente, la zonificación de nuestra empresa, pues por dónde entran las materias primas, por dónde salen los residuos, por dónde entra la producción que va a elaborar alimentos con ciertos alérgenos, por dónde va el personal de producción cuando va a salas donde no hay alérgenos, por dónde pasan y van luego al vestuario o van a los comedores, un turno que sale y un turno que entra, ¿entendéis? Todo esto es importante porque los flujos condicionan zonas, como veis a la izquierda, con una cruz, zonas de contacto cruzado, de contaminación cruzada. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Si hay control del flujo o presión atmosférica, ¿vale? Pues ¿dónde está una presión positiva? ¿Dónde hay una presión negativa? ¿Dónde cogí las muestras? Pues mira, yo veo el plano y tengo que ir de las zonas sucias a limpias o de limpias a sucias. Aquí lo puedo ver bien, ¿vale? ¿Cómo hacéis las visitas o las auditorías tradicionales? Empezamos por el diagrama de flujo. ¿Dónde? La recepción de las materias primas. Nos vamos primero a los muelles y luego entramos de zona sucia, vamos a las zonas de producción, zona limpia. Entonces, todo esto me va a decir, cuidado, cuidado, que igual aquí requieres un cambio de calzas, aquí requieres cambiar la bata, porque hemos estado en zona de almacenamiento y recepción, ahora entramos en producción, cámbiate la bata. O sea, una serie de cosas que nos van a, de alguna forma, a dar orientación y garantía de inocuidad. Bueno, aquí tendréis el resumen de estas 5 primeras etapas preliminares que nos van a preparar para hacer un buen análisis de peligros y el resultado que se obtiene en consecuencia cuando se hace bien. Fijaos el punto 2 y 3, que os he dicho, descripción del producto y distribución, descripción de uso previsto y consumos previstos, porque esa información nos hace falta ¿para qué? Para el análisis de peligros. Capítulo 8, recordar, peligros por el uso que se le pueda dar, gravedad por los consumidores previstos. ¿Se entiende esto? Vale, ok.